18. Abre su Biblia, Mateo 28, versos del 18 al verso 20. Y vamos a ver el tema 24 de nuestro estudio, las 9 marcas de una iglesia sana, el cual es discipular es y 3 puntos. ¿Qué es discipular? El día de hoy lo vamos a ver. Vamos a leer la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20. El Señor Jesús dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús acababa de recibir toda la autoridad en el cielo, pero también en la tierra. Por lo tanto, estaba a punto de delegar algo. Dice, verso 19, por tanto, dice, id y haced discípulos. Fíjate lo que está, el principio, o no sé cómo decirlo. Jesús acaba de recibir en ese momento toda autoridad plena, poder absoluto, y entonces dice, por lo tanto vayan. Entonces, si aquel que recibió el poder, si aquel que recibió el dominio nos está ordenando que vayamos, ¿por qué no hemos ido? ¿No? Fíjate, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, fíjate, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y no nos mandó solos, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, el tema que vamos a tratar, como les decía, lleva por título discipular es, no esa manera de pregunta. Vamos a ver qué es discipular. Ahora, la semana pasada, hermanos, les daba una corta, sencilla, pero contundente definición de discipular, la cual es, si tú preguntas, ¿qué es discipular? Podríamos contestar con la siguiente definición: ayudar a otros a seguir a Jesús. ¿Se acuerdan? Ayudar a otros a seguir a Jesús. Ahora, escuchen, ¿cómo puedo ayudar a otros a seguir a Jesús? ¿Cómo? Antes de que podamos discipular, antes de que podamos ayudar a alguien a seguir a Jesús, hermanos, escucha, es necesario seguir a Jesús. Tú no puedes enseñarle el camino a una persona, un camino que tú no conoces, ¿o sí? ¿Por qué? ¿Se van a perder los dos? ¿No? Por eso el Señor Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego, dice, porque ambos se van a ir al suelo. ¿Lo ves? Fíjate, es necesario ser un discípulo de Cristo con todo y lo que esto implica. Lo vimos la semana pasada, ser discípulo y no simpatizante. Ahora, podríamos decir, hermanos, que ser discípulos es el primer paso para poder discipular a otros, ¿no? Si quieres discipular a alguien, entonces previamente tú tienes que ser un discípulo. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, escucha, ser un discípulo de Jesús significa orientar, apuntar nuestras vidas hacia otros, tal y como Jesús lo hizo. Trabajó para el bien de otros, y este amor por otros se encuentra en el corazón del discipulado. Mira, tú puedes intentar, y escucha la palabra que dije, intentar ser discípulo, pero si en tu corazón no está el amor por los demás, en primer lugar no eres discípulo, y en segundo lugar no vas a poder ayudar a alguien más a ser discípulo. ¿Por qué? Porque si no te interesa esa persona, más bien, si no te interesas tú de ti mismo, ¿te interesarás por otra persona? ¿Lo ves? Entonces fíjate, servir a otros por la causa de Cristo, eso es el discipulado. Fíjate, así como Cristo vino al mundo
no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este versículo yo lo uso mucho porque ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Y si el Señor vino y dio su vida en rescate por muchos, ¿qué se espera de sus discípulos? Lo mismo, el mismo Señor les dijo: si a mí, al Señor y al Maestro le pasa esto, ustedes también van a padecer por mi causa, ¿no? Entonces fíjate, esta es la vida del discípulo, la cual discipula, trabaja con el poder de Dios y proclama el Evangelio con el único fin de presentar a otros maduros en Cristo. A ver, en una iglesia donde nosotros íbamos, no estaba mal, pero el pastor mandaba cada semana mandaba una clase de discipulado. Escucha, una clase de discipulado. Decía: vas a dar esta clase de discipulado a tu familia, o sea, está bien. Dice, pero ¿sabes cuál era el fin? ¿Sabes cuál era el fin? No presentarlos maduros. El fin era que tú a final de semana mandaras una foto de que habías dado esa clase. Ese era el fin. Y si mandabas la foto, pues ya la habías hecho. ¿Y qué crees que yo hice? Una vez se me olvidó y hasta que mandó el mensaje: recuerden que me tienen que pasar, decía, sus evidencias. Y ay, ¿qué hago? Hace muchos años, bueno, hace como unos poquito antes de que empezara la pandemia, yo en otra iglesia yo me hacía cargo de 2 células y me acuerdo que en ese entonces unos hermanos me tomaron fotos mientras que yo estaba dando la clase y se me hizo fácil, mandé las fotos. ¿Y qué crees? No se dio cuenta. ¿Y sabes por qué no se dio cuenta? Porque el fin no era que yo presentara a otros maduros en Cristo, el fin era que ellos vieran que uno estaba dando sus clases, que uno presentara la evidencia. ¿Lo ves? Fíjate, el fin del discipulado es trabajar con el poder de Dios y proclamar el Evangelio con el único fin de presentar a otros maduros en Cristo. Esa es la labor de un pastor, esa es la labor de un discípulo, presentar a tu hermano maduro en Cristo. Mira, y para no meternos en tantos problemas, lo vamos a sintetizar de la siguiente manera. Yo lo puse así: discipular es, vamos a hacer remembranza de la semana pasada, discipular es ser discípulo y no simpatizante, ¿correcto? El día de hoy nos vamos a enfocar a ser discípulo es seguir el patrón bíblico, y número 3, discipular es trabajar y luchar. Así lo vamos a sintetizar, sencillo, para que lo podamos entender. Ahora voy a hablar un poco de lo de la semana pasada. Si discipular es ser discípulo y no simpatizante, que ya lo vimos la semana pasada, discipular es también seguir el patrón bíblico. ¿Acaso el Señor dejó pistas o rastros sobre qué es discipular en la Biblia? ¿Tú qué dices? Fíjate, vamos a meternos de lleno. Discipular es seguir el patrón bíblico. Ahora fíjate, seguir el patrón bíblico. Sin duda, hermano, discipular es seguir el patrón que Dios insertó en las Escrituras. Primeramente, ¿dónde crees? Bueno, de hecho se introduce el Evangelio, pero se introduce de primera mano en la institución más antigua de la humanidad, la cual es la familia. La familia fue la primera institución después del matrimonio que Dios instituye. Fíjate, la mejor oportunidad que tú y yo tenemos para discipular siempre se dará, escucha, en el contexto de la familia. ¿Aquí todos tenemos familia? Ok, todos tenemos familia. Ahora, parte de nuestra naturaleza
es dar grandes cantidades de atención y amor al criar a una persona nutrida y guiarla hacia la madurez. Ahora, fíjate, y en Israel, hermanos, Dios usó el poder e influencia de estas relaciones parentales para que éstas funcionaran algo así como canales por los cuales el agua de la palabra de Dios había de fluir. Escucha, una vez dados los 10 mandamientos y de haber pedido consagración y amor leal, es que aparece el patrón bíblico dentro de la familia. Abre tu Biblia, por favor, en Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Deuteronomio 6, versos del 6 al 9. Dice así, voy a leerlo. Está apareciendo en la pantalla, hermanos. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, fíjate, estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, fíjate, estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8 dice, fíjate esto que sigue: y las atarás como una señal en tu mano y estarán, fíjate, como frontales entre tus ojos. Verso 9: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate, no sé si lo estás viendo aquí, pero ¿cómo se iba a transmitir las palabras que Dios había hablado? Primero dice, vamos a leer el verso 6 de nuevo, vamos a irnos verso a verso. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, fíjate, estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Fíjate, y tal como Israel debía amar a Dios de todo corazón, dicho mandamiento debía estar, escucha, sobre el corazón. Se refiere literalmente sobre el miembro que es el corazón. No se puede, ¿o sí? Ok, entonces es obvio que no es literal. Ahora fíjate, esto se refiere a que las palabras de Dios debían estar rigiendo, escucha, los afectos, los pensamientos y todo aquello en cuanto a la voluntad humana se refiere. Estas palabras estarán sobre ti, sobre lo que tú eres, sobre lo que a ti te gusta, sobre tu voluntad. Nuestra voluntad, desgraciadamente, siempre va a ser ir en contra de lo establecido por Dios, siempre. Por eso es que el consejo es: estas palabras deberán estar sobre tus pensamientos, sobre tus afectos y sobre tu voluntad. También este verso ya apuntaba al nuevo pacto, en un futuro en el que realmente la palabra de Dios ya estaría en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Pero fíjate, y una vez, escucha lo que dice: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, y una vez en el lugar correcto, tales palabras deberían ser compartidas. Verso 7, vamos a leer el verso 7. Dice: y las repetirás. ¿A quiénes las vas a repetir? A tus hijos. Dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, y cuando te levantes. Las mismas palabras que debían estar en el corazón, rigiendo los pensamientos, los afectos y la voluntad, fíjate, ahora, hermano, deberían ser repetidas, deberían de ser habladas a tus hijos. Estando, fíjate, dice, estando en casa, andando por el camino,
al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, aquí hay algo muy interesante. Los pares de verbos opuestos en el verso 7, como estar y andar, acostarse y levantarse, sugieren de alguna manera que esto se debe de hacer en todo tiempo, lugar y situación. Lo que me lleva a hacerte la pregunta obligada: los que tienen hijos, ¿de qué platicas con tus hijos cuando estás en tu casa? ¿De fútbol? ¿De qué platicas? ¿De lo que está pasando en la tele? No está mal que hables de tu día, ni está mal que tengas una plática casual con tus hijos. Sin embargo, dice que esas palabras que el Señor nos dio, le dio al pueblo de Israel en ese momento, debían estar sobre su corazón, o sea, sobre su voluntad, sobre sus afectos y pensamientos, y a su vez debían ser compartidas a los hijos. ¿De qué hablas con tus hijos? ¿Lo ves? Y esos verbos opuestos, estar, andar, acostarse y levantarse, nos habla que debe de ser una constante. Desgraciadamente se cae en el descrédito, como dice el apóstol Pablo, porque muchos pastores, muchos predicadores le hablarán a la iglesia, pero sus hijos bien perdidos, bien perdidos. Y le exigen a la iglesia y hasta les truenan los dedos, y pobre de ti que no lo hagas, pero con sus hijos. Fíjate, el discipulado debe de ser mientras estás, mientras andas, cuando te acuestas y cuando te levantes. Fíjate, ya hicimos mención de los versos, de los verbos opuestos. Ahora, por lo tanto, escucha, el discipulado familiar debería estar presente en nuestras familias de manera regular, de manera continua. Vamos a leer el verso 8 y el verso 9 de Deuteronomio 6. Dice así: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate, este versículo, muchos judíos han cumplido estrictamente este mandamiento en cuanto a las atarás y las escribirás. Usan los judíos ortodoxos, escucha, filacterias, usan el mezuzot, usan pequeños estuches atados al brazo o a la frente, o sujetos en los postes de las puertas con el Shema Israel escrito en ellos, y otros versos de la escritura dentro de esos estuchitos. Ahora fíjate, el mandamiento que Dios les está dando es literal. O sea, tenían que traer la filacteria, tenían que usar el mezuzot, tenían que poner entre el marco de la puerta y el muro pergaminos doblados con la palabra de Dios escrita. Muchos de nosotros, bueno, digo nosotros porque es mi caso, yo rento, yo no puedo levantar el marco de la puerta y meter un pergamino con un verso bíblico ahí, ¿no? Sin embargo, yo aquí voy a tomar la teología que usó John Owen, un teólogo puritano de hace muchos años. Fíjate, John Owen usaba estos versos para ilustrar que la palabra de Dios debe de impregnar, decía él, cada aspecto de nuestra vida diaria. ¿Cómo? Fíjate, el intelecto, las acciones y el hogar, requiriendo una meditación constante. De hecho, el apóstol Pablo dice: si hay algo bueno, algo sabio, algo limpio, algo de buen nombre, algo digno de alabanza, en esto debes de pensar. ¿Qué hay algo más limpio y algo más digno de alabanza que la palabra? No lo hay. Por lo tanto, ¿en qué deberíamos de
reposar nuestra mente, nuestros corazones, nuestros afectos y voluntades en la palabra. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate, Deuteronomio 6, del 6 al 9, lo que acabamos de leer, no solo son mandamientos históricos, sino un llamado vital a la disciplina y la mentalidad espiritual. Esto que te estoy leyendo lo decía John Owen. Ahora fíjate, de esto que John Owen destacaba de estos versículos, vamos a destacar dos aspectos. Número uno, escucha, la mente y las acciones conectadas. La mente y las acciones conectadas. Fíjate, para John Owen enseñaba, escucha, que tener las escrituras como frontales entre los ojos y en la mano significa, escucha, que todo nuestro entendimiento y cada obra que realicemos deben estar moldeados por la verdad divina. Por eso es que debería estar en la frente y en la mano. O sea, que la palabra esté obviamente en tu cabeza, aprendida, y en tu mano, rigiendo nuestro intelecto y acciones. ¿Lo ves? Y si te pones a pensar, y si te pones a pensar que todo lo dicho en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, tiene sentido que John Owen dijera esto. Ahora fíjate, el otro punto a mencionar de la teología de John Owen en Deuteronomio 6, del 6 al 9, era el discipulado en el hogar. Este hermano destacaba que la enseñanza de la ley no se limita al culto local, porque pues aquí estamos todos, aquí pues todos somos cristianos, pero ¿qué tal cuando salimos? Ya no abrimos la Biblia en toda la semana, se queda cerrada, y ni pensar en que tú le hables a tu hijo o a tu hija o a tu nieto o a tu nieta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la niña o el niño ya tienen sus cosas que hacer, ya tienen su partida que jugar, ya tienen su novio o su novia con la cual van a salir, ya tienen su trabajo, por lo tanto llegan cansados. Entonces no hay problema. El domingo, no. La enseñanza de la ley no se limita al culto formal, no, sino también debe de llenar, escucha, la vida doméstica. La vida doméstica, preparando el corazón para responder correctamente al Evangelio. Y aquí yo te voy a poner un ejemplo. Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba yo chico, estábamos chicos, mi mamá nos llevaba al culto. Nos llevaba al culto. Y ella nunca nos prohibió que lleváramos juguetitos a la iglesia, nunca nos prohibió. De hecho, ella estaba sentada y nosotros estábamos sentados en nuestra silla jugando. Sin embargo, yo no me acuerdo, pero dice ella que luego cuando el pastor decía algo, nosotros contestábamos, o cuando ella nos preguntaba en la casa, nosotros le decíamos lo que había dicho el pastor. Y hoy yo lo veo ustedes no la conocen, salvo nuestra hermana Laura y nuestra hermana Guillermina y mis papás. Los días miércoles viene una niñita, ni mía. Luego yo estoy hablando y pregunto y ella contesta. Está jugando y contesta. ¿Sabes por qué? Porque ella está en su mundo, pues escuchando. Eso, hermano, de alguna manera va a preparar el corazón para responder correctamente al Evangelio cuando, por ejemplo, mía o por ejemplo nosotros tuvimos la oportunidad. Por lo tanto, hermanos, no te debes solamente de conformar con la predicación que escuchas nada más aquí los domingos. Debe de haber una predicación puntual y doméstica en cada uno de sus hogares, con su vida, con su forma de actuar, con su forma de hablar para con las personas que viven contigo. Ahora fíjate, si tú disipulas a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, a tus nietas de manera correcta, estás preparando el corazón para que responda de forma correcta cuando el Evangelio les sea predicado. ¿Lo ves? Aquí Dios nos da una gran lección de la vida real
sobre discipular a otros hermanos. Discipular implica, escucha, transmitir el conocimiento de Dios y su palabra en cada momento de la vida familiar. En cada momento de la vida familiar. En cuanto a la familia, ¿qué crees? La Biblia está llena de relaciones de discipulado en las que una persona enseñaba a otros. Y para continuar en este punto, consideremos el ejemplo de Timoteo. Abre tu Biblia, por favor, en Timoteo, segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 5. Va a aparecer en la pantalla, bueno, de hecho ya está apareciendo en la pantalla. Fíjense lo que dice. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, dice, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hasta ahí vamos a leer primero. Fíjate, estos versos, tanto el 3 como el 4, hermanos, estos versos son claramente una oración de acción de gracias por la fe sincera de Timoteo. Y este reconocimiento de Pablo, hermanos, hacia Timoteo, escucha, es un modelo de discipulado. Y ahorita lo vamos a ver por qué es un modelo de discipulado. Fíjate, Pablo nos muestra con estos versos lo que conlleva el verdadero discipulado. Lo voy a volver a leer, versos 3 al 4, y después lo vamos a desglosar. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Fíjate, lo vamos a sintetizar así. Escucha, el verdadero discipulado es, más bien, el verdadero discipulado, el cual, escucha, tiene memoria. Tiene memoria. ¿A qué me refiero con tiene memoria? Checa las frases, me acuerdo de ti, en el verso 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. ¿Ya lo viste? Y checa también en el verso 4, dice, deseando verte al acordarme de ti. ¿Ya lo viste? El verdadero discipulado, hermanos, tiene memoria. El discipulador se acuerda de aquel a quien ya discipuló o aquel al que está discipulando. Ok. Número 2, el verdadero discipulado, ¿qué crees? Hace oración constante. El verdadero discipulado hace oración constante con la frase, dice, en mis oraciones noche y día. ¿Ya viste verso 3? Termina diciendo, el verso 3 dice, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, en mis oraciones noche y día. Pablo oraba noche y día, y en todas sus oraciones se acordaba de Timoteo, ¿y qué hacía? Oraba por él. Oraba por él. ¿Ya lo viste? Número 3, el verdadero discipulado desea la comunión. Desea la comunión. Cuando Pablo declara en el verso 4, deseando verte. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Ya viste? El verdadero discipulado desea la comunión. Y por último, el verdadero discipulado, hermano, se alegra. Cuando Pablo dice en el verso 4, para llenarme de gozo. ¿Ya lo viste? Todas estas partes, tiene memoria, hace oración constante, desea la comunión y se alegra, forman parte del verdadero discipulado. Pero no es aquí donde nos vamos a detener. Vamos a leer el verso 5.
Dice, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le está hablando a Timoteo, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora fíjate, este verso, hermanos, destaca, escucha, el poder del legado espiritual y la influencia piadosa en el hogar, claramente en el contexto familiar. Fíjate, en primer lugar, se autentica la fe de Timoteo, la cual no era una imitación superficial, sino una convicción real y personal. Y esa fe, hermano, no fingida, que ahora habitaba en Timoteo, antes lo hizo en Loida, su abuela, y en Eunice, su madre. Entonces, ¿quiénes encaminaron a Timoteo en las escrituras? ¿Quiénes? Su abuela y su mamá. ¿Lo ves? ¿Esto cómo se llama? Discipulado. Educación. Tomaron a su hijo y le enseñaron, y estas palabras estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Imagínate a esa abuelita Loida enseñando primero a su hija Eunice, y después Eunice y Loida enseñando a Timoteo. ¿Te imaginas como decía un hermano, el cuadro? ¿Te imaginas la escena? Una abuelita piadosa enseñándole a su hija piadosa y a su nieto, que sería más adelante pastor. Fíjate, esto subraya, hermano, el diseño, esto subraya el patrón de Dios, escucha, para la transmisión intergeneracional del evangelio. Si tú no le enseñas a tus hijos, si tú no le enseñas a tus nietos, si tú no les enseñas el evangelio, corremos el riesgo de que se levante una generación que no conozca el nombre de Jehová. Por ejemplo, si tú murieras el día de hoy y el Señor te pidiera cuentas, ¿qué hiciste con tu nieto? ¿Qué hiciste con tu nieta? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Les enseñaste? ¿Qué dirías tú? ¿Lo ves? Esto subraya, hermanos, el diseño, el patrón de Dios para la transmisión intergeneracional del evangelio. Escucha, estas dos mujeres piadosas instruyeron a Timoteo en las escrituras desde que era un chamaquito, creando así un ambiente espiritual fértil. Y ahora, hermanos, Timoteo en ese momento era un niño, creció, y ahora había llegado el momento de que Timoteo hiciera lo mismo con otros. Abre tu Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. De hecho, por eso el curso 2:22 se llama así, por 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Fíjate lo que dice. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: tú pues, hijo mío. Tú y yo sabemos que Pablo no era padre natural de Timoteo, era su hijo, vamos a decirlo. No, 2 de Timoteo 2, 2. Perdón. Es 2 de Timoteo 2, 2. Ok, fíjate, dice: tú pues, hijo mío. Fíjate, dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estaba leyendo el verso 1, perdón. Ahora sí vamos a leer el verso 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué está diciendo? ¿Lo ves? Vamos a retomar el verso 1. Dice: tú pues, hijo mío. Recuerda, Pablo no era padre natural de Timoteo. Él lo tomó como su discípulo,
y le dice: recuerda, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2, fíjate: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Así como yo te enseñé, ahora esos hombres han de aprender de ti, y encárgaselos para que ellos enseñen a otros. Muchas veces no podemos ni con nuestra propia familia y vamos a enseñarle a otros. Fíjate, las ambiciones de discipulado de Pablo eran multigeneracionales. El hermano Mark Dever dice lo siguiente, fíjate, digámoslo de la siguiente manera, dice el hermano Mark Dever, dice: Timoteo, hijo, tenía que encontrar hombres fieles, o sea, nietos, que fueran capaces de enseñar a otros, o sea, bisnietos. Tú sabes en qué contexto lo estoy diciendo, ¿no? No literal, espiritual. Fíjate, Timoteo, el cual ya era un hijo espiritual de Pablo, tenía que encontrar a hombres fieles, o sea, nietos, que fueran capaces de enseñar a otros, bisnietos. Nota cómo se va pasando el discipulado de generación en generación, o de hermano a hermano. ¿Lo ves? Fíjate, este es el patrón bíblico, que tú aprendas para que después enseñes, y después ese que enseñó sea capaz de enseñar a otros. ¿Qué les has enseñado a tus hijos? ¿Qué les has enseñado a tus nietos? Hemos quedado mucho a deber en este aspecto, ¿no? Y vámonos con el tercero. ¿Recuerdas que te dije? El primer paso para discipular es ser discípulo y no simpatizante, lo vimos la semana pasada. Número 2, seguir el patrón bíblico. Y número 3, trabaja y lucha. Trabaja y lucha. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Vas a trabajar y pelear al mismo tiempo? No. Trabaja y lucha. Fíjate, ¿qué significaría entregarte a este patrón bíblico de invertir en hijos espirituales? No vamos a sacar un poquito de la ecuación el hecho de que vayas y prediques. Comencemos con la familia. ¿Qué significaría entregarte a este patrón bíblico de invertir en enseñarle a tus hijos para que a la vez tus hijos le enseñen a sus hijos o a más personas? ¿Qué significaría? Fíjate, ve abriendo tu Biblia en Colosenses 1, del 28 al 29. Pablo nos dará un punto de partida bastante útil. Colosenses 1, Colosenses 1, del 28 al 29. Dice así. Te lo voy a leer primero en la Reina Valera normal y después lo vamos a leer en otra versión. Dice, repito, Colosenses 1 del 28 al 29. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a leer este versículo, espero que se pueda, Colosenses 1, 28 al 29, en la versión Reina Valera actualizada, 2015. Ahí está apareciendo en la pantalla. Fíjate cómo dice: a Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre, fíjate, perfecto en Cristo Jesús. Verso 29 dice: por esto mismo yo trabajo
esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. Fíjate, Pablo trabaja duro, Pablo lucha y se esfuerza hasta el final. Pero te pregunto, ¿en qué consiste el trabajo de Pablo? ¿O en qué consistió el trabajo de Pablo? Consiste en lo siguiente. Número 1, anunciar. Según el versículo, a él anunciamos. Vamos a volver a leer el verso 28. Dice, a él anunciamos. ¿Ya viste? En primer lugar, el trabajo de Pablo consistía en anunciar. Número 2, amonestar. A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre. ¿Ya lo viste? Número 3, consistía en enseñar con sabiduría. Dice, y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Y número 4, presentar. Vamos a leer el verso. No, ahí mismo, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Escucha, estos 4 puntos: anunciar, amonestar, enseñar con sabiduría y presentar, todo ello hace parte del verdadero discipulado. Por lo cual, dice el versículo 29, dice, por lo cual, o por esto mismo, yo trabajo, esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. Ahora, aquí, escucha lo que te voy a decir. La palabra que se tradujo por luchando o esforzándome, ¿sabes que también se puede traducir como agonía? Por lo tanto, escucha, nuestro trabajo, como el de Pablo, que es anunciar, amonestar, enseñar con sabiduría y presentar, nos demandará no solamente el trabajo de hacerlo en sí, sino también agonía. Y eso no nos gusta. Todo trabajo requiere su esfuerzo, ¿no? Pero para Pablo no solamente era un esfuerzo, era agonía. La agonía en lugar del éxtasis es lo que nos lleva a trabajar y a luchar. Ahora, hermano, ¿quieres discipular a tu familia? ¿Quieres discipular a tu familia? ¿Quieres discipular a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y a otros? Entonces entrégate a la lucha de trabajar para el bien de otros, así como Cristo trabajó y luchó en agonía por nuestro bien. La verdadera fe, escucha, la verdadera fe cristiana no es una fe perezosa, es una fe que trabaja como la de Pablo. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, no recuerdo el versículo, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fíjate, discipular es ser discípulo y no simpatizante. Discipular es seguir el patrón bíblico. Discipular es trabajar y luchar en agonía. ¿Queremos discipular, hermanos? Pues esto nos va a costar. Esto nos va a costar. En primer lugar, ya tenemos la ordenanza, id y haced discípulos. Aquel que recibió la autoridad, el poder y todo dominio sobre el cielo y tierra, ya nos dio la orden. Vayan y hagan discípulos. En el Antiguo Testamento, Él ya había dicho, y estas palabras estarán sobre tu corazón, y las has de repetir a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás en los frontales y en tu mano. Y ahora Pablo dice, por eso yo también trabajo luchando en agonía. ¿Lo ves? Una iglesia sana es una iglesia que discipula. Y no te imaginas a las grandes multitudes. Imagínate a tu hijo, a tu hija que están perdidos, a tus nietos que están perdidos, a tu esposo, a tu esposa que están perdidos. Ahí se empieza la labor de discipulado.
El patrón bíblico del discipulado empieza en la familia. No pretendamos salir y ganar a las naciones si no hemos sido capaces, primero, de presentar a nuestra familia madura, perfecta, delante de Dios. Y ya para terminar, no lo busques, Oseas 4:6, tú te lo sabes. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice, y porque tú, vamos a leerlo, no me acuerdo. Ahí está, mira, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, esto es lo peor, el peor castigo para un padre, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí el conocimiento de Dios obviamente está haciendo referencia a los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no jurarás en vano, y todo cuanto nosotros cometemos. Dice, desechaste el conocimiento. Como tú desechaste ese conocimiento, ahora yo, dice el Señor, te voy a echar del sacerdocio. Y porque olvidaste, fíjate, la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Es terrible lo que va a acontecer a todos aquellos que, habiendo recibido ya la ordenanza, id y haced discípulos, hagamos caso omiso de manera déspota, necia, creyendo que el Señor es toda gracia y toda misericordia, olvidando que Él también es juez justo. Y como leíamos en Santiago, el juez ya está a la puerta. Por lo tanto, hermanos, a discipular se ha dicho. A discipular se ha dicho. Que esas palabras que están, o que deberían estar sobre tu corazón, ahora las repitas y las hables a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Amén. Esto, si bien fue corto, pero creo que con esto ya tenemos para arrepentirnos, para pedirle perdón al Señor, pero también para practicar. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Señor, hoy hemos meditado en tu palabra. Hemos meditado en tu palabra. Y hemos visto cómo tú, Señor, de manera tan sabia, de manera tan hermosa, insertaste en tu palabra, Señor, el proceso en el cual la gente iba a conocerte. El Padre recibiría tales palabras, las cuales atesoraría y regirían, Señor, su pensamiento, Señor, regirían su comportamiento y su voluntad, y a su vez Él tendría que hablarlas y repetirlas a sus hijos, estando en su casa, estando en la calle, a punto de dormir y cuando se levanten, Señor. Esa es la manera que tú escogiste para que tu evangelio se predicara. Hoy, Señor, reconocemos que no hemos sido, Señor, prudentes, ni hemos sido, Señor, leales con la ordenanza que tú nos has dado. Ya tenemos, Padre, asegurado el éxito porque tú recibiste toda autoridad, y ahora tú, que sostienes toda la creación, tú nos encomiendas a que llevemos tu palabra, Señor. Hoy te pido, Señor, ayúdanos a verdaderamente transmitir este conocimiento, a transmitir, Señor, tales palabras a nuestros hijos, hijas, nietos, esposos, esposas, Señor, hermanos, hermanas que están sin ti, Señor. Concédenos, Padre, ser una iglesia sana que discipula, una iglesia sana que está fortalecida en el poder de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, no callar estas enseñanzas, Señor. Permite, Padre, que verdaderamente todos hablemos de tu palabra. No pensemos ahorita en multitudes, queremos pensar en nuestra familia,
en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, Señor, en los esposos, en las esposas, Señor, que se encuentran separados de ti. Ayúdanos, Padre, a poder ser una iglesia verdaderamente discipuladora y que es discípulo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser solamente simpatizantes, sino a permanecer fieles y leales a ti, Señor. Concédenos también, Señor Jesús, seguir el patrón que tú has insertado en tu palabra y a luchar y a trabajar con agonía como tú lo hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos presentarnos delante de ti como ofrendas vivas, como sacrificios amarrados, vivos. Te entregamos nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestras voluntades. Haz con ellas conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Nos consagramos a ti, Señor. Nos rendimos por completo a ti, Señor. Porque de la iglesia actual depende que no se levante una generación que no te conozca. Porque de nosotros depende la iglesia que ha de levantarse en el futuro, Señor. No porque no puedas usar a alguien más que no sea nosotros. No, Señor. Sino porque para eso nos has salvado, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a nosotros que antes no éramos pueblo, pero que por tu gracia ahora hemos sido constituidos pueblo tuyo. Hoy, Señor, queremos tomar el verdadero compromiso del discipulado, de discipular, Señor, y de ser discipulados. No solamente clases bíblicas, no, sino también, Señor, transmitir de manera clara, real, leal y fiel el evangelio a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, nietos, nietas, tíos, tías, todos cuantos nos rodean, Señor. Ayúdanos a presentarlos, Señor, maduros delante de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos.